Bueno, pues ahora sí ya estamos en tiempo de entrevista, segunda parte del programa, no última. Recuerden todos ustedes que hoy tenemos tertulia política para finalizar la jornada. Tal y como ya les habíamos anunciado, hoy tenemos una entrevista, yo diría que especial, un espacio especial, porque me acompañan dos personas, a quienes ya presento. Ana Oramas, vicepresidenta ya del Parlamento de Canarias. Muy buenas tardes, Ana. Buenos días, Y muchísimas Paola, gracias y a toda la gente de Lanzarote. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y Emilio Machín, candidato de Coalición Canaria al Senado por Lanzarote y La Graciosa. Muy buenas tardes, Emilio, a ti también. ¿Qué tal? Muchas gracias por dejarme disfrutar de estos momentos. Gracias a ustedes por acompañarnos, como decía. Ahora hablamos de los motivos, entre otros, por los que tienen esta visita hoy, acompañados de otros cargos también de Coalición Canaria a lo largo del día, que son muchos, muy importantes, muchas de esas reuniones y encuentros. Pero antes, Ana, ya me permites, ya que te tengo aquí conmigo, preguntarte ¿por qué ese cambio después de tantísimos años en la política nacional, ahora volver a Canarias? Bueno, yo fui alcaldesa, estuve en la política canaria y llevo 15 años de portavoz de Coalición Canaria en Madrid, ¿no? Y antes de mí estuvo José Carlos Mauricio, Paulino Rivero, Luis Mardone, y yo creo que la suerte que tenemos es que nosotros formamos parte de un proyecto político que ninguno somos imprescindibles y que hay que dejar paso a la gente joven, ¿sabes? Ninguno lo hacemos mejor o peor, lo hacemos distinto. Y yo creo que Osvaldo Betancourt, Fernando Clavijo, Emilio Machín representan la nueva Canarias, una nueva Canarias preparada, joven, y que hay que dar paso y sobre todo ser egoístas el día 23 de julio. Yo lo estoy diciendo en todos lados. Los canarios tenemos que ser egoístas. No vamos a encontrar ninguna papeleta de Pedro Sánchez o de Feijóo en Canarias. Lo que se elige son a los diputados que van a representar a Canarias, 15 diputados y un senador por cada isla. En el caso de Lanzarote representará a Lanzarote y La Graciosa, ¿no? Y ese triunfo que tuvimos los canarios cuando se hizo la Constitución de que los senadores, en el caso de Canarias, no fueran provinciales, sino fueran representando una isla, nos lo tenemos que meter en la cabeza. Porque los últimos 4 años Lanzarote no ha tenido en el Senado a un senador que haya defendido la isla de Lanzarote en momentos tan difíciles como hemos tenido en el tema de inmigración, en el tema de la pesca, en el tema de vivienda, en tantos y tantos temas, ¿no? Y yo he decidido venir a Canarias después de 15 años, porque los próximos 4 años Fernando Clavijo y todos los compañeros del partido me pidieron que estuviera en el Parlamento de Canarias. Nosotros sabíamos que íbamos a tener que gobernar y en el Parlamento nos tenemos que quedar diputados, que seamos capaces de tener talante de negociación, de apoyar al gobierno, pero tener entre todas las fuerzas políticas, escucharnos para que esta tierra salga adelante. Y los problemas que tiene esta tierra. Y yo estoy acostumbrada a pactar con el PSOE, con el PP, con todo el que haga falta en la política nacional por nuestra tierra, y ahora lo voy a hacer desde Canarias, en el Parlamento de Canarias. Leo entre líneas, Ana, entre líneas y sin entre líneas, porque eres muy transparente, que echas en falta, primero, esa garra, esa defensa hacia Canarias y por Canarias, y luego que el debate sea un debate sosegado, tranquilo. Quizás se ha perdido eso. Respetuoso. A mí lo que me impresiona de los últimos 6 años, que solo generó la entrada de Podemos y de Pablo Iglesias en la política nacional y después con la entrada de Vox, que en los peores momentos de la historia de este país, en la historia de Lanzarote y La Graciosa, donde tuvimos el COVID, donde tuvimos un cero económico, los políticos se dedicaran a insultarse y no a escucharse. Falta escucharse unos a otros. Yo he sido muy dura con Rajoy, con Pedro Sánchez, con ministros, pero nunca los he insultado. Y uno puede ser firme cuando te atacan o nos ponen la pata arriba a los canarios, pero eso no quiere decir, mira, en el último debate que hubo con la ley de vivienda, yo fui hacia mi escaño después de intervenir y una diputada de Podemos me llamó zorra fascista. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no puede suceder. Porque eso no te da argumentos. Lo importante, hoy venimos a Lanzarote. El Feijóo y Sánchez, cuando vienen a Canarias, vienen en un vuelo, dan su meeting y se van. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Todos los compañeros del partido, Emilio conmigo, pues por la mañana estamos en medios de comunicación, pero a partir de mediodía nos vamos a reunir con colectivos, que te los dirá él después, con ONG, con gente de la pesca, con sectores económicos, para escucharlos.
Entonces, ahora se chilla, se insulta. Y la política nacional está irrespirable. Gracias a Dios la política canaria, el Parlamento de Canarias es más respetuoso y no ha llegado. Y yo espero que en los próximos 4 años pueda mantenerse ese talante que tenemos los canarios de ser respetuosos. Yo me he reído hoy mucho con Emilio, porque Emilio es presidente del Club de Lucha de Yaiza y su padre fue luchador. Y yo digo que el carácter de los canarios es el de la lucha canaria. El de que cae al contrincante y le ayudas a levantar. Que el chico puede ganar al grande, como nosotros hemos ganado muchas veces en Madrid a lo largo de los últimos años. ¿Por qué tenemos los canarios las guaguas gratis? Pues porque lo ganamos, solamente María Fernández y yo, en una negociación con el gobierno que necesitaban nuestros votos. Y sobre todo la nobleza de los canarios, que no queremos ser más que nadie, queremos estar en igualdad de condiciones que el resto de los españoles, no somos un nacionalismo insolidario como son los vascos y los catalanes. Queremos que los canarios tengamos los mismos derechos que el resto de los españoles, que no los tenemos. Totalmente de acuerdo. Además, luego llegado el momento de por ejemplo, el pasado 28 de mayo, veremos lo que ocurre próximo 23 de julio, pero el 28 de mayo nos preguntábamos qué ocurría concretamente aquí en Lanzarote con lo de la abstención y el poco porcentaje de participación, ¿no? Pues hombre, entre otras cosas deberíamos de asociarlo con eso, ¿no? Con el insulto, con el poco argumento, de ahí quizás el desapego de mucha gente hacia la política. Claro. La gente dice a veces, no, yo no voy a votar, todos los políticos son iguales. Pues no, todos los políticos no somos iguales. No, y si claro te quedas en casa y no vas a votar, estás votando. Y los ruines van todos a votar. Y no somos iguales, porque mira, Canarias ha tenido 15 diputados, Paola, y 11 senadores. Y entonces, 15 diputados, que había 4 o 5 del PP, 4 no sé cuántos del PSOE, porque como no los oye, y 2 de Vox. ¿Para qué ha servido a Canarias estos 4 años en Madrid tener 2 diputados de Vox que nunca han hablado? ¿Para qué ha servido para Canarias tener diputados del PSOE que su partido no les dejaba hablar? Y los del PP. No les dejan. Cuando hemos tenido el tema del drama de la inmigración, en la isla de Lanzarote tendría un senador por el PSOE, Manolo Fajardo. ¿Cuántas veces ha preguntado un ministro por problemas de Lanzarote? Por el tema de los pescadores, ahora el ministro de Agricultura, que se vence el acuerdo con Marruecos, cuando teníamos las pateras y los cayucos llegando a las costas de Lanzarote. ¿Preguntaba el ministro de Inmigración? No. Iban de paseo a Madrid, calladitos. Entonces, por eso digo que el día 23 de julio, los canarios, no vamos a encontrar una papeleta en ninguna urna que ponga Sánchez o Feijóo. Y tenemos que ser muy egoístas y pensar en nuestros hijos, en el trabajo de nuestros hijos, en nuestros pescadores, en nuestros agricultores, en nuestros jóvenes, que casi la mitad de los jóvenes canarios están en paro. Y si somos egoístas y pensamos en Canarias, hay que votar a gente de la tierra, a gente que rinda cuentas aquí en la tierra. Hablando precisamente de jóvenes, lo hilo contigo, Emilio, que imagino que compartes visión, ¿no? Y además, y volviendo al inicio de lo que comentaba Ana en este caso, de dar paso a las nuevas generaciones, imagino que recibes y muy bien, ¿no? Sí, no, ya lo he dicho, ¿no? De dar las gracias al partido por darme esta oportunidad y sobre todo pues tener la oportunidad de hoy, ¿no? De que venga una vivencia, ¿no? Que pueda transmitir lo que de verdad está pasando fuera de nuestras aguas, ¿no? Que es ver la realidad, que simplemente es Coalición Canaria no quiere gobernar en España. Coalición Canaria lo que quiere es traer lo mejor para Canarias, porque entendemos que tenemos que luchar por nuestra tierra, porque nadie lo va a hacer. Vemos como diputados o senadores de otros partidos de índole estatal sigue una pleitesía, ¿no? Lo que comento, es muy triste ver que no se apoye una ley que va a beneficiar a Canarias, pero aún peor es ver que voten en contra, ¿no? Y eso con Coalición Canaria no va a pasar, porque nosotros no demos pleitesía. A nosotros quien nos mueve es la gente, es el día a día. Yo les garantizo que cuando vaya a Madrid voy a volver, y voy a volver al pueblo de Uga, a verme con mis vecinos, a seguir visitando, porque yo no entiendo otra manera de hacer política, sino la de, como haremos hoy, ir a colectivos, transmitir, movernos, escuchar, y sobre todo escuchar. No vamos a ir a hablar, vamos a escuchar para llevar esa voz a donde la tenemos que llevar. Y obviamente la responsabilidad que hoy, bueno, estamos aquí, que voy a adquirir
ya les digo que la voy a cumplir y la isla de Lanzarote y La Graciosa va a estar orgullosa de que Emilio Machín nos represente en el Senado, porque les digo que no entiendo otra manera de hacer política y invitar a eso, a esa reflexión, ¿no? Votemos, no vamos a elegir al presidente, que vamos a elegir quién nos representa en Canarias y que sean valientes y no obedientes. Yo creo que eso es lo importante y es el mensaje que a mí me gustaría dar, porque se pueden hacer cosas. Hemos visto a lo largo del día, he podido observar, como la compañera comenta, que hemos votado, es decir, han habido propuestas de un partido popular que beneficia a Canarias y Coalición Canaria ha votado a favor. Y los partidos opuestos, como pueden ser Podemos o el Partido Socialista, votan en contra. Y viceversa, cuando el Partido Socialista ha llevado propuestas que van a beneficiar a Canarias, Coalición Canaria también ha apoyado. Y hemos visto cómo esos partidos, a la inversa, han votado en contra. Con esto que quiero decir es que Canarias es la única opción para defender, ¿no? Hemos visto cómo el PNV en el País Vasco tiene, digamos, esa fuerza y lo demuestra y llevando esas infraestructuras, esa potencia económica. Y nosotros hemos visto cómo La Palma, una isla de La Palma, con las problemáticas que nos dio el volcán, no llegaron los recursos. Han empezado a llegar cuando Coalición Canaria ha sido importante para aprobar los presupuestos. Entonces, yo creo que esa es la lectura que tenemos que hacer los habitantes, sobre todo el voto que yo pido de la isla de Lanzarote y La Graciosa, pero sí esos 2 millones de habitantes que residimos en Canarias, indistintamente donde hemos nacido, sino que queremos seguir aquí, queremos que nuestros hijos sigan aquí, y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a estudiar y a valorar, porque creo que es el mensaje que, bueno, que quiero dar. ¿Y tienes pensado, Emilio, si tienes la oportunidad finalmente, cuál va a ser? Serán muchas, porque imagino que desde que oficialmente fuiste ya candidato al Senado por Lanzarote y La Graciosa te habrás anotado muchísimas solicitudes y demandas de los ciudadanos y ciudadanas, pero ¿tienes ya pensado algunas prioridades por las que alzarías? Obviamente nuestro partido ya tiene unas líneas, ¿no? Hay un trabajo previo que han hecho con la compañera Fernando, obviamente vamos, tenemos que exigir la presencia de Canarias en esas reuniones bilaterales entre España y Marruecos. Tenemos que exigir que nuestros artistas puedan ir a actuar a la península sin que sea un gasto o que nos cueste un impedimento porque costamos más. Y los deportistas. No puede ser que nuestros equipos que vivimos en islas, al desplazarnos, sea el gobierno de Canarias quien tenga que asumir, porque el gobierno estatal no nos afronta. Tenemos que trabajar por la cuota de nuestros pesqueros, que nos suban la cuota en los atunes. Tenemos que trabajar en el régimen económico, porque al final nos rige, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es que, oye, que si un niño, una niña, un mayor o un señor, todos pedimos un paquete a Península, que no tengamos que estar buscando si mandan a Canarias o no. Yo creo que hay que dar voz al pueblo. Tenemos problemas de migración, tenemos problemas del paro juvenil. Le puedo garantizar que no he visto ni una pregunta de nuestro senador actual preguntando por el paro juvenil. Yo creo que todas estas cosas son muchas, son temas sobre todo estatales, no cosas que tenemos. Yo creo que es la oportunidad de dar a gente que de verdad cree en Canarias y que solo vamos a recibir órdenes del pueblo canario, y yo creo que tenemos una oportunidad y en esa parte pues asumo mi responsabilidad. Y después que piense que le doy mi palabra a la gente, que la ventaja que tiene Coalición Canaria es que nosotros cuando estamos en Madrid, en temas que no son de Canarias sino del Estado, ¿vale? Y te voy a poner 2 ejemplos. A nosotros no nos importa quién lo propone. Si es bueno para los españoles lo vamos a apoyar. Por ejemplo, te pongo 2 casos. El gobierno del PSOE y de Podemos propone la subida del salario mínimo. ¿Qué hizo Coalición Canaria? Apoyarlo. Y a cambio de nada, sin negociación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores en Lanzarote, La Graciosa y en Canarias tienen el salario mínimo. O la subida de las pensiones. Pues el PP y Vox votaron en contra de la subida del salario mínimo y de las pensiones. Porque lo proponía el PSOE y Podemos. Nosotros no, nosotros lo apoyamos porque era bueno para los canarios y los españoles. Sin embargo, el PP presenta una bajada de impuestos para los pequeños empresarios y los autónomos, y el PSOE y Podemos votan en contra porque lo propuso el PP. ¿Qué hizo Coalición Canaria? Apoyarlo. ¿Por qué? Porque nosotros también, todas las cosas que sean buenas, las vamos a apoyar, no como Bildu y Esquerra, que pactan todo para que, a cambio de que vayan cosas para el País Vasco y para Cataluña. Mira, el año pasado, y te termino de contar,
Fue el volcán de La Palma hace 2 años. A los 3 meses del volcán, donde había 5.000 personas desalojadas, los niños, todo el mundo con problemas psicológicos y el volcán seguía rugiendo, nosotros presentamos una de las enmiendas que presentamos a los presupuestos hace 2 años, era 2 millones para un plan de salud mental en La Palma. Porque lo necesitaban los niños, las familias, todo el mundo. Psicólogos, psiquiatras. Bueno, pues nos votaron que no, y sobre todo diputados canarios, que a mí me dolió mucho. Y a los 5 minutos, 2 millones de euros para poner psiquiatras y psicólogos en todos los colegios y en toda La Palma. A los 5 minutos votaron que sí a una enmienda de 26 millones para traducir al vasco y al catalán las series de Netflix, de Movistar y de HBO, y los dibujos animados, hombre. Entonces dices tú, caray, que los palmeros necesitaban psiquiatras y psicólogos, que te estoy hablando de 2 millones, y como no necesitas mi voto no lo apruebas. Eso, a mí se me pone un sentimiento como canaria, ¿me entiendes? Sí, entonces yo por eso te vuelvo a repetir, tenemos que ser muy egoístas los canarios. Si no tenemos peso los nacionalistas en la política nacional, Canarias no existe. Y Canarias hay 2 millones de personas, tenemos a la mitad de los jóvenes de Canarias en paro, tenemos problemas en este momento de perspectiva, menos Lanzarote y Tenerife, que dependen del turismo británico, pero sí con el turismo alemán, el turismo nórdico, por el encarecimiento de los transportes. Tenemos la cesta de la compra más cara de España, y encima en Lanzarote y Fuerteventura todavía más cara que en Tenerife y en Gran Canaria. ¿Y qué queremos los canarios? Que el bote de aceite cueste lo mismo en Cádiz que en Canarias, y cueste lo mismo en Tenerife que en Lanzarote. Pero ¿eso qué significa? Que el gobierno de España desde el 1 de enero tenía que pagar el 100% del transporte de mercancías, porque es un derecho de los canarios, y no lo han hecho. Y Ángel Víctor Torres y los socialistas de Canarias han estado callados, y los de Nueva Canarias también. Y no nos podemos callar los canarios, no podemos permitir que nos pongan la pata arriba una vez más. Nosotros no insultamos, pero tenemos que ser, como dice mi compañero, que me gusta mucho esa frase que dice Emilio Machín, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes los diputados canarios. Y si se tienen que enfrentar a su partido, que se enfrenten a su partido. ¿Por qué? Manuel Fajardo, senador por Lanzarote, no ha pedido, no se ha reunido, no ha traído al ministro de Agricultura para el tema de la cuota y del acuerdo con Marruecos, que se vence ahora para los pescadores. Están en el aire un montón de familias de pescadores en Canarias y nos ignoran. Vienen a campañas a pedir el voto y después desaparecen. En el aire hay muchas cosas precisamente también aquí, concretamente en Lanzarote, Ana, y es un motivo por el que ustedes van a mantener hoy diversos encuentros y reuniones. Son con muchos sectores, yo imagino que no han sido reuniones escogidas al azar, como es lógico. ¿Por qué han decidido, y me cuentan un poquito cuál va a ser la primera de las reuniones que van a mantener y por qué han decidido mantenerla con esos sectores? Las reuniones te las va a decir Emilio en concreto, porque él sabe los horarios. Esta tarde, ahora a mediodía, viene María Fernández, que es la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por esta provincia, que yo le pido a toda la gente de Lanzarote que se meta en Facebook, María Fernández, diputada de Coalición Canaria, y vean en un año solo las intervenciones que ha tenido María. Fuerte, ella es joven como tú, se parece a ti, Estuvo aquí Paola, con nosotros también una vez. y es una mujer fuerte, con carácter, con positivismo, ¿sabes? Y ella fue la que consiguió la negociación en los presupuestos de este año, las guaguas gratis para Canarias. Pero no es porque tuvieran sensibilidad Pedro Sánchez ni los socialistas, no tuvieron más remedio porque necesitaban el voto de María y mío. Bueno, pues vamos a estar esta tarde, nosotros lo que le dijimos a Emilio y a todos los compañeros de Coalición Canaria, que queríamos reunirnos con entidades sociales, con ONG, con sectores económicos, y esa es la agenda que nos han preparado para hoy. Hasta el día 23, hoy no podemos reunirnos con todos los sectores económicos, pero sí con una parte representativa que Emilio te dirá a las horas y con los colectivos que nos vamos a ver. Afortunadamente, iba a decir, y se los comentaba antes, con un poquito menos de calor que ayer, porque son tantas reuniones que la verdad que eso se agradece, desde luego. Sí, Emilio, cuéntanos. Pero bueno, siempre por lo menos agradable, ¿no? Poder llegar siempre a esos colectivos y poder escuchar, porque sobre todo para eso estamos, ¿no? Creo que esto, el que entra a política debería ser por una vocación de servir, ¿no? Y yo creo que es muy gratificante que, bueno, yo creo que siempre esa parte de que alguien te cuente algo, te dé un problema, es que está confiando en ti y yo creo que hay que responder, ¿no? Entre otras cosas con agenda, pues tenemos ahora con Noctuna en el tema de la pesca, vamos a ver el CATE, ¿vale?
Es muy triste, como comentaba, ¿no?, ver que un senador por la isla de Lanzarote ni siquiera se preocupó por el rescate de Lanzarote, ¿no?, con el tema de la inmigración tanto que hemos tenido, tanto que si cumplían condiciones o no. Y ahora con una organización también, con Emerlan, de hecho hemos pedido ya también poder hablar con la Cámara de Comercio, con operadores turísticos, así que va a ser bastante interesante y sobre todo escuchar, ¿no? Nosotros queremos escuchar, no venimos a hablar, queremos porque entendemos que la política, es lo que te comentaba, es servir, y creo que lo importante para eso es saber escuchar y siempre ser leal y llevar a donde tengamos que ir y luchar, y yo creo que eso es algo que caracteriza a Coalición Canaria y bueno, seguiremos la línea. Y también nos vamos a reunir pues con todos los compañeros, el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, que estoy tan contenta. Él es muy amigo mío y yo todas las campañas venía a ayudarlo, y esta vez no pude venir porque estaba centrada en Tenerife y en mis labores como diputada, y con todos los alcaldes también y concejales y parlamentarios de Lanzarote, con mi amiga Migdalia, que bueno, pues que es un referente ahora de las mujeres de Coalición Canaria. Yo lo fui en mi momento, ¿me entiendes? Pero ahora tienen que tomar el testigo las nuevas generaciones, como digo, Fernando Clavijo, Osvaldo, Migdalia, Emilio, y esa es la riqueza de nuestro proyecto. Nosotros no somos, tenemos proyectos personales, ninguno somos imprescindibles. No es como Pedro Sánchez, que bueno, pues él tiene un proyecto personal, no para España, ni para el Partido Socialista, sino para él. Ana, has nombrado lo de, bueno, a todas estas personas que evidentemente, por ejemplo, Osvaldo Betancor, sabemos que forma parte, como es lógico y todos conocemos ya, de esta nueva etapa en Lanzarote después del 28 de mayo. Y bueno, antes de despedirme, que yo sé que la gente en casa está pensando, lo han hablado todos estos días y no se lo vas a preguntar. Sí, se lo voy a preguntar. Evidentemente, ¿qué opinas o sí, una reflexión del escenario político que se ha quedado en la isla con Coalición Canaria? Finalmente también en muchos de los municipios y en el Cabildo de Lanzarote, y también tengo que preguntarte por Teguise, porque claro, ha sido muy crítica con Vox y con Podemos, el propio Fernando Clavijo lo ha sido, incluso ha sido la línea roja que han mantenido durante todo el tiempo de negociaciones. Tengo que preguntarte por Lanzarote y por Teguise concretamente. Pues la manipulación que hace el PSOE, ¿no? La manipulación que hace el PSOE, porque todos sabemos, y lo saben en la isla de Lanzarote, que el PSOE se reunió con Vox para pedirle que se abstuviera, para él poder tener la alcaldía de Teguise, la gente del PSOE, con la abstención de Vox. Nosotros no hemos pactado con Vox. Otra cosa es que a lo largo de la legislatura, pues un presupuesto, decisiones de inversiones o lo que sea, la tienen que apoyar el PSOE. Yo siempre digo que yo fui alcaldesa 12 años. A diferencia del Parlamento y del Congreso, en un ayuntamiento solo hay un 5% de cosas políticas. El 90% es gestión. Gestión por los vecinos, que la ciudad esté limpia, que no haya cucarachas, que no haya ratas, que estén los contenedores, que estén limpios, que asfalte, la guardería municipal, la escuela infantil, que funcionen los servicios sociales. Y en eso no hay ideología. Ahí lo que hay es trabajo del equipo de gobierno y sobre todo apoyo de la oposición y de todos los concejales en los proyectos que sean buenos para los ciudadanos de un municipio. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nosotros tenemos la alcaldía de Teguise, pero si Vox se hubiera abstenido, lo hubiera tenido el PSOE. Exacto. Y si se hubiera presentado la candidatura del PSOE, yo hubiera dicho que no. O sea, nosotros nos votamos a nosotros mismos. Y ahora viene, nosotros no vamos a pactar con Vox en España ni en la comunidad autónoma, no porque no lo necesitemos, sino porque Vox, en lo que es la política autonómica, lo que es la política nacional, no tiene una sola propuesta en materia de empleo, en el sistema sanitario, en política de vivienda. Su único discurso es que no hay violencia de género, que los inmigrantes nos vienen a quitar el trabajo, que es mentira, y que a los inmigrantes se les da todo, y que son unos violentos y unos terroristas, y que, bueno, eso no es la realidad. Y con eso no se gobierna España ni la comunidad autónoma. Y segundo, porque nosotros, y que había que eliminar las comunidades autónomas. ¿Ustedes saben si se eliminan las comunidades autónomas las consecuencias que tiene? Pues que para decidir si se abre un centro de salud
en Yaiza o en Teguise, o un centro de formación profesional, lo decidiría un funcionario en Madrid, como hace 50 años en la época de Franco. Pero estamos locos. Claro. O si tienes que contratar médicos de familia de refuerzo en un centro de salud, lo va a decidir el ministro de Sanidad en vez del consejero aquí, o el director insular de Sanidad. Entonces, vamos a quitarnos la máscara. Los ciudadanos, ¿qué problemas tienen? Vivienda, empleo, sanidad, dependencia. Y eso tenemos propuestas, Coalición Canaria, el PSOE y el PP, pero no los extremos, los del no. Y sobre todo tenemos que intentar que el odio, que no se le vuelva a preguntar a la gente en qué país nació, de qué color es su piel, en qué Dios cree y a quién ama para tener derechos o no. Ni en Canarias, ni en Lanzarote, ni en La Graciosa, ni en España, porque son un atraso como país. Canarios somos todos, somos 2 millones de personas. Y los canarios, unos nacieron en Venezuela, otros en Marruecos, otros en Colombia, y esa es la riqueza de Canarias. Comparto esta última reflexión. Ana Oramas y Emilio Machín, nos tenemos que despedir. Se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero espero tener más oportunidades para seguir conversando y hablando de Lanzarote y de Canarias, por supuesto. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a los dos. Gracias, Ana. Gracias, Emilio. Que tengan buen día. Y ustedes no se vayan porque, como decía, queda todavía tertulia política por delante y vuelve nuestro compañero Jaime Puig en unos momentos.